La proliferación del dengue y los dengues del gobierno del estado, las manifestaciones pro aborto y pro vida y la debacle del presupuesto ambiental, hoy en controversia. Suman ya 4.290 casos y 2 fallecimientos a causa del dengue en Jalisco, pero hay en proceso de análisis 25.000 casos y 31 decesos. No obstante lo anterior, el gobierno de Jalisco se ha resistido a emitir una alerta epidemiológica. Prefiere un simple aviso. El gobernador Enrique Alfaro lanzó un mensaje en video respecto al tema. Sin embargo, se dedicó a repartir culpas, entre el cambio climático, las intensas lluvias, el serotipo 2, los medios manipuladores y además a sus adversarios políticos. Mientras tanto, el problema crece. Largas filas se acumulan en los laboratorios públicos y privados. Se reporta que en el Instituto Mexicano del Seguro Social han muerto un médico, una enfermera y un empleado administrativo. Especialistas como el Dr. Raúl Vargas, exdirector de Hospitales Civiles, y el Dr. Ezequiel Magallón Gastelum, director del Instituto Regional en Investigación en Salud Pública de la Universidad de Guadalajara, advierten que lo peor está por venir. Y cuando se nos dice que lo peor está por venir, aseguran que tal vez la próxima semana, conforme se ha visto la tendencia en cuanto a los casos de dengue, podríamos o igualar o superar a Veracruz, lo cual indicaría que por primera ocasión Jalisco estará en el primer lugar a nivel nacional en cuanto a la incidencia de dengue. Bueno, pues así estamos iniciando este espacio, agradecemos su compañía y saludo a mis buenos amigos y compañeros. David Gómez Álvarez, ¿qué tal? Buenas noches. Julio Ríos. Buenas noches, solidaridad, José Ángel. Gracias, Agustín del Castillo, buenas noches. Buenas noches y un abrazo, José Ángel. Muy amables. Pues entremos en materia. Estamos por llegar justamente a el primer lugar en cuanto a casos del dengue, nunca antes vistos, Julio. No, en Jalisco nunca antes visto, aunque ya se encabeza, tengo entendido, al menos en casos graves. Ahí ya creo que ya había superado a todos, entonces al menos ya primer lugar en algo, ¿no? Jalisco, no, tristemente, tristemente que sea así, la verdad, triste. Pero bueno, a ver, primero respecto a este video del gobernador, que yo creo que este tipo de tonos que él toma, al querer salir, echar para adelante, echar culpas, creo que no es adecuado. Ganaría más si tomara el tono por los cuernos y hablara del problema, diera explicaciones, porque la explicación del cambio climático, para empezar, es real. Aquí la tocamos la semana pasada, es cierto. Eso es totalmente cierto. También habla de que se va a invertir los 100 millones en la fumigación. También qué bueno que se tome esa decisión, que acepta que hace falta la fumigación. Es decir, digo muchas cosas que son reales y que el tono es el que hace que uno sienta que otra vez se está enfrentando, porque vuelve a politizar el tema. Los medios de comunicación siento que lo habían tratado, este tema del dengue, de una forma muy profesional, con cifras en la mano, con datos técnicos en la mano, muchos de ellos irrefutables, y que no había necesidad de que se politizara de esta forma al salir de esta forma el gobernador. Él es el que politiza el tema. Nadie lo había a él mencionado como culpable directo, porque es cierto, Alfaro no tiene la culpa de que el dengue esté así. En todo caso, son los funcionarios de la Secretaría de Salud quienes tuvieron omisiones importantes, graves, que se abonaron a la crisis. Y en todo caso, lo que uno esperaría es que el gobernador actuara en consecuencia, hasta destituyéndolos, no echándole la culpa a los adversarios. Eso sí me parece una falla, el tono y en la narrativa, ¿no? Fueron los funcionarios de salud los que sí incurrieron en estas omisiones, y hay que recordar lo que dijimos la otra semana, ¿no? Número uno, si hubieran emitido esta alerta epidemiológica, vamos a recordar lo que pasó con Calderón, que no es santo de mi devoción, pero cuando la influenza empieza a crecer, ¿qué pasa con la alerta? La gente enciende los focos rojos, extrema las precauciones, y esto hace que la enfermedad no crezca. Los asustas, es cierto, asustas a la gente, pero es mejor informarlo y decirlo, y que la Secretaría de Salud hubiera salido a todos los medios, a una campaña de redes sociales, porque el serotipo 2 que menciona, que es el más grave, estaba aquí desde enero. Lo documentó aquí nuestra compañera Isaura López Villalobos. Desde enero se dieron los primeros casos del serotipo 2. Si desde entonces se informa a aguas, está este serotipo que es bravísimo,
por supuesto que hubiéramos ahorrado muchas infecciones y hasta muertes, José No Ángel. estamos hablando de culpas, ¿eh? Tendríamos que aclararlo. No, Me parece que ni siquiera nadie piensa hablar de culpas, más bien es de responsabilidades. Y en este sentido, por supuesto que el gobernador tiene la responsabilidad porque es la cabeza en el gobierno estatal y porque además se ha hablado de que se actuó tarde y también los presupuestos hasta después crecieron, pero en su momento escasearon. No había, por ejemplo, insecticidas y esto ya se había dejado patente. Digo, nada más para terminar eso, en todo caso, para eso es un secretario, ¿no? Delegas funciones para que resuelva problemas. No lo resolvió, era responsabilidad directa del secretario, actúas en consecuencia, lo destituyes, no le echas la culpa a los opositores. Claro, yo creo que coincido con Julio en cuanto a que el tono y el fondo del video no fueron afortunados. El tono, ya lo hemos dicho en otros casos, en otras ocasiones, regañón, altanero, que en lugar de inyectar confianza genera, digamos, polarización, animadversión, y me parece que no abona en lo absoluto. Pero en el fondo del tema del video, me parece que si bien es cierto que argumenta el tema del cambio climático, de la cepa más agresiva y de otros factores como un temporal atípico y muy largo que hace que la epidemia se expanda aún más, creo que también responsabiliza a dos actores que me parece que no vienen al caso. Uno, los medios manipuladores, así lo dice, cuando en realidad pues hay medios críticos, pero llamarlos manipuladores es caer otra vez en esta diatriba que según yo habíamos superado, pero veo que no. Y lo otro es hablar de adversarios, cuando, bueno, también las oposiciones y los adversarios políticos pues tienen la legitimidad de criticar, esa es su función, contrapesar, criticar y balancear el poder. Entonces me parece que en efecto politiza un tema que no debía de politizarse. Si hay un área de política pública que generalmente se ha mantenido al margen de la politización y sobre todo de la partización, ha sido la salud. Las políticas de salud históricamente han estado al margen de este tipo de diatribas y hoy las vemos bastante más contaminadas. Yo sí creo que el asunto se fue de control. Me parece que fue un error no haber declarado la alerta epidemiológica porque eso habría generado psicosis social. Siempre sucede en estos casos cuando se declaran este tipo de emergencias, pero justamente porque alertas a la población es que la gente se lo toma en serio y toma precauciones y por tanto contribuye socialmente a la extinción de una epidemia de este tipo. Y además eso también te genera otro tipo de condiciones con el gobierno federal que te permite acceder a fondos, a medicamentos, a respuestas rápidas, a respuestas extraordinarias ante una situación extraordinaria. A mí me parece que hay un temor de las autoridades para declarar situaciones de emergencia, ya sea por razones de un meteoro natural o por una epidemia de este tipo o incluso hasta por razones económicas, porque el costo político de declararse en una situación de emergencia lo calculan como demasiado alto cuando en realidad los efectos o las implicaciones posteriores pueden ser mucho más costosas si se sale de control, que es lo que estamos viendo. A mí me preocupa mucho cuando escucho a los especialistas decir que lo peor está por venir. No sé bien a qué se refieran, pero me parece que el temporal de lluvias que se va a alargar y la, digamos, fallida descacharrización y la tardía campaña de fumigación y todo esto quizá sean elementos que los expertos estén visualizando como para que la epidemia siga algunos meses más y si esto no se controla, pues puede llevar a más víctimas mortales, a muchos más casos de enfermedad. Hay casi 5,000 casos, es un asunto que ya le está pegando a muchos, todos tenemos un conocido que ya le dio dengue, y entonces la psicosis social de todas maneras va a llegar sin haber declarado la emergencia. Entonces me parece que al final estamos peor que que al principio, pero de manera muy tarde reaccionando ante una crisis de salud en el Estado. Y abonando a lo que mencionabas en cuanto a algunos datos de cómo todos o la mayoría conocemos a alguien que está enfermo de dengue, nada menos hoy el secretario de Educación declaró, tratando de minimizar, a mí me parece que no se logra minimizar el hecho, que solamente uno de cada 6 niños que en este momento se encuentran enfermos y se ausentan de los planteles escolares, tiene que ver con casos de dengue. 1 de cada 6 niños enfermos, habiendo una gama tan amplia de padecimientos, 1 de cada 6 que tenga dengue,
me parece que no deja de ser un asunto elevado. Eran alrededor de 700, casi 800 los menores que en estos momentos se tienen detectados en planteles públicos que están ausentes de clases por dengue. Es elevada la incidencia considerando los promedios anuales, inclusive tan solo en cuanto a menores en edad escolar. Y por otra parte, Agustín, pues la politización, hay quienes dicen que viene de ahí adentro, que porque las grillas están con todo desde que separaron en dos el sector salud con el OPD y la Secretaría. Yo creo que la agresividad del gobernador, aparte de típica, es el afán de tratar de desviar la atención sobre la responsabilidad que sí tiene la administración respecto a no haber prevenido. O sea, si en enero, como dice Julio, se tenía detectada ya esta cepa con presencia aquí en Guadalajara, había muchas cosas por hacer que no se hicieron. O sea, es tan simple como usar los medios públicos y los espacios públicos, porque esto es básicamente un trabajo de concienciar a la población para que asuma responsabilidades, para que en su domicilio trabaje. El gobernador dice, no podemos meternos a todos los domicilios, pero la publicidad, los medios de comunicación, la radio, la televisión, sí lo pueden hacer. Sí lo pueden hacer. Y por supuesto que en otros contextos la gente sí responde. Cuando tú le dices, esto puede ser muy grave, este es una enfermedad con características más agresivas, claro que la gente se va a preocupar. Claro. O sea, a mí me parece que está buscando un pretexto y que su enojo y desviar es absurdo decir que los periodistas tienen responsabilidad en el problema o los adversarios. La responsabilidad es de quien ejerce el poder, en este caso porque tiene la cartera de salud dentro de sus responsabilidades. Ahora, a mí me da la misma apariencia, en el caso del gobierno del Estado y gobierno federal, de que parece que están haciendo concurso para ver quién es más lento, quién es menos ágil para asumir responsabilidades. O sea, hay una crisis en el sector salud federal por el tema de medicamentos. Pareciera que se quiere, bueno, vamos echándole la culpa al gobierno federal y nosotros también nos quedamos en la pasividad. No termino de entender esto, porque tendría una gran oportunidad el gobierno de Enrique Alfaro de haber tomado la delantera con la prevención y haber dicho, miren, Veracruz tiene esto, vean nosotros cómo estamos. Estamos en un eje territorial en el cual el dengue puede prosperar, pero con una buena campaña de prevención nos ahorramos tantos miles de casos. Eso lo podría estar ahorita presumiendo si se hubieran preocupado, pero es evidente que si esto se salió de control, claro que el cambio climático, claro que la cepa agresiva, todo eso es verdad, pero no hubo una labor de prevención. Nos acordaríamos nosotros, caray, estamos todos los días en el tema de los medios. Y ahora se habla de la alarma que existe entre la población y pareciera que se cuestiona desde el sector salud el hecho de que la gente vaya al médico cuando tiene fiebre, cuando en realidad me parece que pues default tendrías que estar acudiendo al médico desde siempre, lo cual indica que el sector salud no está preparado para atender a tal cantidad de enfermos. Muchas veces la gente se automedica y no pasa nada. A mí me parece que hay un tema que tocó Agustín que me parece clave para este tipo de situaciones donde una campaña masiva de concientización, de prevención, de acción ciudadana habría evitado muchas muertes y muchas enfermedades. Y esta es una situación en la que tendremos que preguntarnos para qué sirve la publicidad oficial, para qué están los tiempos del Estado, a quién le otorgas y para qué, a qué instituciones de gobierno y para qué les das los tiempos aire que tiene reservado el gobierno para su propia comunicación pública. Me parece que en lugar de estar viendo estos anuncios inocuos, inútiles, aburridos, que no aportan absolutamente nada, tendrían que intensificarse estas campañas, las de salud, las de educación, las de reforestación, las que verdaderamente tienen algún tipo de incidencia, impacto, la de cultura vial. Sí, claro. Pero el Senado está más cerca de ti, el gobierno trabaja para ti, los diputados te representamos. Me parece que además ya resultan contraproducentes, porque la gente está harta de las figuras políticas, de los actores públicos, y en lugar de abonar a su legitimidad, a su conocimiento, a su posicionamiento, lo contrario está ocurriendo. Y al mismo tiempo se está desperdiciando un tiempo muy valioso para propósitos donde realmente sí se necesita, como es este. ¿Hay campaña del gobierno federal sobre el dengue? La verdad es que no recuerdo en este momento si hay alguna pauta sobre eso. Tampoco le han entrado fuerte, la verdad. Tampoco. Y luego los funcionarios se llenan la boca hablando del gobierno abierto. Y no le entienden, ¿eh? Piensan que el gobierno abierto es ser muy transparente y ya. No. La información que pero genera ni el son gobierno. Transparentes, Julio. No, aparte. Tú métete a las páginas web
del gobierno y cada vez hay menos datos. No. Podrán decir lo que sea del gobierno de Aristóteles Sandoval, pero era más transparente Y en sus eso páginas voy, mi web que este querido gobierno. Agustín. Yo lo he comprobado. A eso voy. Intenta rastrear, porque yo quise, los casos de dengue, municipio por municipio, ¿en dónde están? En ningún lado. No es posible que no puedas acceder a esa información tan básica en los 125 municipios del estado, ¿cuántos casos de dengue hay? Preguntas en Secretaría de Salud, no, es que no hay esa información, no, es que no, y entras a las ¿Cómo páginas toman que quieras, decisiones si no y tienen no esa puede ser información? que no puedas entrar actualizado. Habiendo esta crisis que hay mosquito de dengue, ahorita, ¿verdad? y no la hay. Quería dar su versión de la historia. No lo vieron. Es un adversario. Es un adversario, andaba revoloteando por aquí. Tenemos un No, no, adversario en el pero estudio. estamos de acuerdo, ¿no? Sí. En ninguna parte encuentras esos datos. La estadística Ni en lo federal tampoco. epidemiológica o de salud es una de las más importantes para situaciones como esta, para poder entender patrones, evoluciones, procesos y por supuesto, no hay ni capacidad de respuesta para atender a muchos enfermos y simplemente ciudadanos preocupados o ya paranoicos de que puedan tener dengue, que están acudiendo a los centros de salud y a las clínicas, están rebasados, porque hay muchos que en efecto llegan con un simple malestar, una fiebre y están ya con la psicosis, pero en términos de seguimiento a este tipo de fenómenos, no hay esa capacidad y esto todavía no es una cosa muy grave. No quiero pensar en una epidemia mucho más agresiva, que eso sí podría salirse Lo que a mí me completamente de impresiona mucho es que este grupo que está en el poder, el gobernador, su equipo más cercano, con la experiencia que tienen, no hayan entendido que no existe el vacío de la información. Cuando ellos niegan la información, alguien más la va a llenar y no siempre va a ser la información de la mejor calidad. Pero, por ejemplo, los médicos de la Universidad de Guadalajara están dando las entrevistas que no está dando el sector salud. Es obvio que tienes tú que buscar como periodista especialistas que te den un poquito de guía para la población. Lo que dice el doctor Raúl Vargas tendría que afrontarse con datos y con especialidad para decir está equivocado o no está equivocado. Claro, no hemos visto ese contrarrelato. Permitir que haya una declaración de ese calibre, de ese tamaño, como que lo peor está por venir y que no sea refutada, precisada o matizada por el secretario de Salud, me parece que genera un vacío informativo increíble, insólito. Y lo peor es que no solo lo dijo él. Yo recuerdo que hubo 2 diarios que cabecearon muy similar, lo peor está por venir el mismo día. Ahora, el doctor y con Vargas diferentes es médico. entrevistados. Él sabe del tema. Con diferentes entrevistados que no eran el doctor la Vargas. norma periodística. ¿Dónde está la autoridad? Esa es la gran pregunta. Sí, y hay más autoridades que sí claro. están más metidas. Y menos ni así políticas. han desmentido Yo o digo que aclarado. para que salgan a la opinión pública. Vamos nosotros a la pausa abordar y el tema. continuamos. Jalisco se suma a las movilizaciones en pro del aborto, con gran convocatoria y manifiestos claros al respecto. Sin embargo, por lo que refiere a Jalisco, aún se ve lejos un posible debate sobre el tema, y mucho más una posible reforma legal para despenalizar el aborto. De 2015 a 2018 se abrieron 99 averiguaciones previas en contra de mujeres por aborto. Algunos medios de comunicación dieron más realce a los actos vandálicos y de violencia. Con la imagen de un caballero templario del tiempo de las cruzadas, grupos pro vida llamaron a defender sus templos y su religión. Rodearon la catedral y otros espacios en lo que fue considerado como un acto de provocación, aunque ellos argumentaron la defensa de sus ideales. El artículo 228 del Código Penal de Jalisco señala: se impondrán de 4 meses a 1 año de prisión a la madre que voluntariamente procure el aborto o consienta en que otra persona la haga abortar con ese fin, y que el aborto se efectúe dentro de los primeros 5 meses del embarazo. Si éste se efectúa después de ese periodo, se duplicará la pena. Bueno, independientemente de todo, y así como que nada más para abrir la polémica, bueno, antes sí, una disculpa, y me estoy haciendo al estilo de Julio Ríos, me anticipo a las posibles críticas que recibamos. En Proactivo. efecto, no hay una mujer en esta mesa en esta ocasión, nuestra compañera Sonia Serrano no En tuvo nuestro la descargo oportunidad todos de somos asistir. hijos de mujeres. Pero todos somos hijos de mujeres y por lo tanto podemos opinar, y varios de nosotros tenemos hijas.
Exacto. Así que, bueno, al menos 3 tenemos hijas y también podemos opinar. ¿Qué sí tendría que abonar por lo menos un servidor? Me parece que lo grave del tema, más que hablarlo y discutirlo de manera adecuada como sociedad, como en otros asuntos, lo único que estamos haciendo es irnos a los polos completamente opuestos en vez de buscar dónde se podría llegar a una coincidencia, el cómo sí o hasta dónde sí, en donde ni quienes piensan de una manera o quienes piensan de otra se sientan tan incómodos. Por ahí tendríamos que empezar, pero a ver, David. Sí, en efecto, el aborto es uno de los temas más polarizantes que existen y justamente por ello es tan definitorio en términos de ideologías, creencias y valores. A mí me parece que la aprobación de la despenalización del aborto en Oaxaca, que hasta donde yo entiendo va en marcha, va a ocurrir, es el segundo estado después de 12 años desde que se despenalizó en la Ciudad de México que avanza en este sentido. Y en el contexto de este triunfo, de esta reivindicación del movimiento feminista mexicano, en Jalisco existieron 2 manifestaciones, como ya vimos en la cápsula, y a mí me llamó mucho la atención que en la manifestación en contra del aborto, eufemísticamente a favor de la vida, haya aparecido un diputado de una bancada del gobierno, del partido mayoritario y en el gobierno, del Movimiento Ciudadano, reivindicando esas causas conservadoras que obligó o que primero generó una división al interior del propio partido político, que provocó algunos deslindes, pero ningún posicionamiento suficientemente contundente, y tampoco dejó en claro cuál es la posición política de Movimiento Ciudadano frente a esto. A mí me parece que eso revela la ambigüedad y hasta cierto punto la contradicción de los partidos políticos, los grandes, como antes el PRI, ahora MC, que nunca han tenido una definición clara frente a un tema muy importante que no tiene que ver ni siquiera con opiniones desautorizadas o no de hombres, sino con derechos de las mujeres. A mí me parece que desde las democracias y países más desarrollados, pasando por cierto consenso científico generalizado o hasta las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que todos plantean la importancia de legislar a favor de los derechos de las mujeres y que eso incluye el derecho a abortar, me parece que la discusión que estamos viendo aquí es una discusión muy vieja, muy polarizada y que en efecto, como lo dices tú, no está permitiendo un encuentro de las partes. A mí me llamó mucho la atención la reacción del coordinador de esta misma bancada mayoritaria en el Congreso local, que simplemente dijo que para ese tema, para discutir el aborto, no había tiempo ni condiciones, que eso se vería después, que hay cosas más importantes. A mí me parece que si hay un tema fundamental es el de los derechos de las mujeres y no solamente, y en general de los derechos humanos, y no solamente el diseño institucional de una nueva constitución o nuevas instituciones. Me parece tan importante el tema institucional, constitucional, como el de los derechos fundamentales. Y me parece que negarse como Congreso a debatir un tema tan importante que se ha debatido en otros congresos de los estados, me parece que habla de un conservadurismo parroquiano y provincial de Jalisco que no nos merecemos. Yo creo que la marea verde ya llegó a Jalisco y va a permear, y a mí me entristece mucho ver que un partido político que se dice progresista, feminista, moderno, de izquierda, se convierte en un dique de contención frente a la marea verde que de todos modos va a desbordar los cauces, tanto institucionales como de la opinión pública en el espacio político y en todas partes, porque es un tema hasta generacional con las nuevas generaciones de mujeres más jóvenes, más liberales y mucho más conscientes de sus derechos, de su cuerpo, de su vida reproductiva, sexual y de su maternidad. A mí me parece que este tipo de manifestaciones antagónicas, que están más preocupadas por las decisiones de otros que por su propia, digamos, huella de su propio paso por la vida, me parece que revelan una serie de fantasmas que solamente ven ellos cuando en realidad está en juego el derecho de muchas mujeres que, si vemos la estadística, como en el caso de Oaxaca, se pueden salvar miles de vidas. Hay que recordar que 1/3 parte de los abortos que se practican en este país son de mujeres que provienen de estados de la República donde no está legalizado. Incluso hay casos realmente tristes e indignos de mujeres encarceladas, victimizadas, criminalizadas, discriminadas por ejercer un derecho que es suyo, frente a casos incluso de violación, de riesgos de salud, de riesgos de su propia vida, cuando no deberíamos estar discutiendo. A mí la verdad es que me parece que en Jalisco hay
digamos, un movimiento progresista todavía incipiente, interesante, pero también hay uno totalmente conservador, y en medio hay una opinión pública, una ciudadanía, una sociedad conservadora, pero mucho más por razones de desinformación que por una convicción real frente a un tema tan sensible, ciertamente, que es el aborto. Nadie obliga a nadie a abortar. Lo que la Constitución o la reforma, oaxaqueña y la de la Ciudad de México plantean es el derecho a decidir, que si decides algo tan difícil y doloroso como es abortar para una mujer, que sea al menos de forma gratuita, segura y legal. Nadie está haciendo una campaña pro aborto, simplemente se está garantizando ese derecho a las mujeres. Hagamos campaña por la vida, pero sobre todo por la educación y la concientización y por los derechos de las mujeres. Pero no creo que haya una contraposición que sea como la que planteas, tan polarizante, y deberíamos de ser capaces de encontrar puntos en común, pero siempre poniendo a la mujer en el centro de la discusión, que es finalmente su derecho a decidir. Agustín. Pues mira, escuchando a David, me parece que Movimiento Ciudadano comete más bien un acto de muy burdo pragmatismo. Si estábamos hablando hace un momento de que no quieren pagar costos políticos por un tema como el dengue, pues les parece que es un alto costo político enfrentar una opinión que está calificada en Jalisco como de una tendencia contraria a la legalización del aborto. Me parece que Movimiento Ciudadano, no nomás en este tema, en muchos temas está mostrando que es un partido muy parecido al viejo PRI en términos de que ideológicamente es ambiguo, es gelatinoso, se adapta. Por ejemplo, cuando el Partido Acción Nacional plantea un frente al presidente por el riesgo que ven en las instituciones, Movimiento Ciudadano dice, no, nosotros dialogamos. O sea, hace como retiradas estratégicas, o sea, maneja esa calidad de bisagra que puede tener en el Congreso de la Unión a su favor. Y creo que eso lo hizo desde el pasado, eso lo había hecho antes Convergencia. Me parece que en ese sentido están viendo ellos un poquito parecido, es la lógica a la de Andrés Manuel López Obrador. No vamos a entrar al tema porque divide y pues yo no gano con esa división. López Obrador está apostando por otro tipo de cosas muy distintas. Que Movimiento Ciudadano abanderara estas libertades individuales, toda vez que quien lo hacía, que era el PRD, se ha reducido, y porque el PAN no lo iba a hacer y porque Morena tampoco. Pero porque Morena son muy conservadores. Entonces MC uno esperaría que fuera el partido que abanderara esas causas, ¿no? Ahí disculpa la interrupción, solo para fortalecer tu comentario. Ahora, lo preocupante en el caso de tomar la calle para reclamar una cosa que es muy cívica, una cosa que es muy natural en cualquier democracia, es que aquí ya parece que se convierte en una disputa por el territorio entre las diferentes formas de pensar, los diferentes grupos de presión. Y me parece que hay una tolerancia excesiva a la violencia en esta sociedad. Y no, la violencia no tiene que ser un asesinato, aunque desgraciadamente eso es muy común en México. La violencia puede ser verbal, incluso. Verbal, puede ser la vandalización que hemos resistido a calificarla. En realidad está naturalizada. En todas las manifestaciones está presente y lo vemos como siempre como el costo menor. Caray, si fuéramos una democracia respetable, esto no sería aceptable. Claro. Pero ¿sabes qué es lo preocupante? Que salen los dos grupos contrarios y ¿dónde está la presencia del Estado al que le pagas impuestos para regular la seguridad? O sea, no es posible que un grupo de adeptos de la Iglesia Católica hagan un cinturón en torno a la catedral para evitar una vandalización. Estás exponiendo dos grupos antagónicos y puede haber violencia, por supuesto. Sí. Tiene que haber una presencia policíaca que impida el contacto, porque además los grupos, hemos leído mucho sobre cómo se comporta la gente en masa, en grupos mayoritarios, lo vemos en los estadios de fútbol, con las barras del Atlas o de las Chivas, o sea, puedes llegar a la locura. Cualquier chispita. Claro, entonces necesita haber responsabilidad de parte de la autoridad institucional, y esto es gravísimo, porque ni en Jalisco, que pensábamos que no iba a pasar, pasó. Este sábado fue la prudencia de las dos partes la que impidió que hubiera más allá de algo de violencia verbal. Y en la Ciudad de México el presidente anda diciendo que la gente se organice para impedir actos vandálicos, cuando eso es tarea de la autoridad, caray. Eso me parece muy preocupante, porque entonces esto se va a convertir efectivamente en lo que no queremos ni quieren los grupos manifestantes, en nota roja, nota policíaca. Eso me parece que debemos tener mucho cuidado. Y simplemente un apunte, estaba leyendo yo, vamos mañana miércoles al 51 aniversario del 2 de octubre. Cuando fueron todas estas marchas famosas que fueron
parteaguas en muchos sentidos en la Ciudad de México y para el país en términos políticos, no había actos vandálicos. O sea, era ordenado el estudiantado, era tranquilo, la marcha del silencio. Todo ese tipo de expresiones no invocaban que el Estado era tan ilegítimo que debíamos violentar todo porque todo está mal. O sea, hay una idea anárquica que se ha ya asentado en las mentes más radicales y además parece ya una cosa normal que haya un grupo radical siempre presente en cada una de las manifestaciones y que tiene derecho a hacer todo. El Estado o sea, me parece tiene algo de culpa. Bueno, no el Estado. Algunos funcionarios que han pasado han tenido culpa, ¿no? Porque se han ganado el repudio. Por omisión enorme. Pero la violencia nunca debe de justificarse. No justifica. Exacto, exactamente. En la marcha de las mujeres. Trato de entender motivos, nada más. Claro, pero justamente donde tocó su punto más álgido fue en la manifestación de la Serpentina Rosa en la Ciudad de México, que hubo vandalismo. Y muchísimas se indignaron porque se señalara eso, como si eso tampoco fuera importante. Claro, hay que priorizar. Desde luego que lo importante eran las mujeres violadas, violentadas y demás, pero eso no puede justificar lo demás. Y nos estamos volviendo, como dice Agustín, tolerantes y estamos justificando diciendo, bueno, es que la gente está muy frustrada y tiene derecho a enojarse y entonces, por tanto, también a destruir, a vandalizar, a robar. Claro. No, lo que hemos visto de la quema de la librería, de las pintas a los monumentos históricos nacionales, no debería tolerarse. En una democracia, en un país como los europeos o Norteamérica, pues ni modo, el Estado está presente. Y otro aspecto muy preocupante, el control de la narrativa. Hay una intolerancia a que el periodismo haga su trabajo. El periodismo se puede equivocar. Su narrativa puede ser discutible. Están las páginas, hay que exigir, hay que combatir, hay que discutir, hay que criticar lo que hace el periodismo. Pero que quieran controlar todo, no asistan reporteros hombres, no vayan a resaltar esto. Caray, pues eso es un priista en cada hijo te dio. O sea, el daño que le hizo el PRI a este país por su larga hegemonía es que todo el mundo quiere controlar el discurso. Me parece terriblemente preocupante. Yo creo que ya el PRI ni siquiera lo hacía durante mucho tiempo. Lo que sí tendríamos que destacar también al PRI. Es que esta justificación... Pueden poner sus reglas, eso yo no lo veo. No, el espacio público, la regla está puesta. Es por definición hay que de todos. Respetar no puedes decir, público. No filmes esto, no te acerques demasiado. No, porque eso es tanto como dictarle la plana a un periodista. En otra escala, en otro lugar, pero es exactamente la misma lógica. Pero además no tiene necesidad. O sea, la mayoría de los periodistas tienen simpatía por esas causas. O sea, yo no entiendo por qué esa agresividad... Hay una intolerancia, así como hay una tolerancia excesiva a la violencia, hay una intolerancia total a que alguien piense distinto. Y eso me preocupa mucho porque es el anverso de la violencia. Los periodistas hombres que andan en estos medios, la mayoría tiene simpatía por esa causa. Más bien hay que preocuparse por los editores o los dueños de algunos medios. Pero vayamos, que esos sí son más conservadores. Pero los medios de comunicación, a fin de cuentas, están haciendo una labor, son empresas que manejan un bien público que es la información. Por supuesto. Todos los lectores y todas las audiencias tenemos derecho a reclamar y podemos incluso ir a lo legal para exigir una corrección cuando se viola la ética profesional. Cada quien puede tener sus ideas, pero la ética profesional implica que tú debes ser riguroso al objetivo. Sí, o sea, eso no puedes tú inventar cosas, tienes que acreditarlas. Y me parece que ahí, en vez de estarlo generando ese raspado, esas chispas, mejor vigilemos lo que hacen y reclamemos. Y creo que todos los grandes medios de comunicación en el mundo tienen esa característica, lectores exigentes, y eso es lo que hay que caminar. Finalmente, si hubo fotógrafos, tampoco lo rechazaron ya al final. Hubo ahí un incidente y pues nada más lo llenaron de brillantina y a un señor que le bailaron al estilo del reggaetón, pero eso era de Provida, pero fue todo lo que hubo en la de Jalisco. A la de Jalisco sí. Y ya las pintas en las letras esas de hule del centro que... Claro. Pues ¿tú recuerdas cuando el Barzón pelaba a los abogados que iban a... Lo rapaba y les ponía miel. O sea, eso es una violación de derechos. Podría ser muy simpático, pero es atentar contra la integridad de una persona. No, lo acaba de hacer la CENTE con unos profesores, unos maestros que no estaban de acuerdo. La CENTE empezó a rapar a unos profesores. Me parece de una humillación, eso es de terrible, una indignidad. Claro. Y entonces la gente le parece simpático porque es curioso ver que le hagan eso, pero en realidad es una vejación pública. Totalmente. Violatoria de los derechos humanos. Y hace unos momentos Agustín recordaba a aquel viejo PRI. Ahí yo sí más bien tendría que mencionar algo. Recuerden ustedes, Agustín, cuando iniciábamos a reportear,
Ese viejo PRI, por lo menos antes de las manifestaciones, porque de alguna manera había contacto previo, les marcaban la pauta de hasta aquí pueden llegar, ¿eh? Es decir, solamente pueden hacer esto. Y así se ha hecho en muchas Pero partes además del mundo. los manifestantes de esa época no eran tan radicales. No, Y se reglamenta. una cosa es buscar símbolos y otra cosa es llegar a actos de vandalismo, como tú lo parece que hay un mencionas. Y no me deterioro de la refiero a vida esta pública en última. general No, la sino que no Jalisco teníamos fue hace ordenada. 30 por eso. años. No me Hace refiero 30 a años no había este Y deterioro, no esa sé falta por de qué dijeron respeto que al fue pensamiento provocación. contrario. Lo de los católicos también tienen derecho, ¿eh? También. El No, artículo por supuesto, 24 claro, constitucional claro. los ampara que se manifiesten. Por supuesto. Fueron pacíficos. Vamos entonces a una pausa. Continuamos. De 2015 a 2019, la reducción acumulada del presupuesto asignado a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, fue de 61%. Para la Comisión Nacional Forestal, la caída fue de casi 70%. Y en el caso de la Comisión Nacional del Agua, el ajuste alcanzó el 60%. En el proyecto de presupuesto para 2020 no es la excepción. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, vería una reducción de 1.356.457.276 pesos con respecto a lo que recibió en 2019. Desaparece además el Programa de Atención de Emergencias y Desastres Naturales, que contó con 42.650.407 pesos, y se reduce el recurso en el Programa de Calidad del Aire y Verificación Vehicular, que pasaría de 4.172.000 pesos a tan solo 336.576 pesos. Los especialistas consignan que el descuido y maltrato al presupuesto ambiental es ante todo una falta de visión de futuro, un desconocimiento del hecho básico de que el desarrollo genuino de la sociedad y las personas pasa por la conservación del capital natural. En ese sentido, un total de 28 organizaciones ambientales piden al actual gobierno federal rectificar el camino e incrementar el presupuesto del sector a cuando menos 50,000 millones de pesos para 2020. Desinterés, falta de visión, con plena intención, ¿qué es lo que está sucediendo? Pero lo que sí vemos es que los presupuestos van a la baja, Agustín. Sí, fíjate que hay falta de visión porque se supone que la gran apuesta política de Andrés Manuel López Obrador ha sido justamente que la política recupere la iniciativa, que según su discurso estaba en manos de las élites económicas. O sea, la política y lo público, el control de los bienes públicos regresa al sector público, regresa al Estado. No hay un bien público más público que el medio ambiente, que la naturaleza, que el territorio. Y la regulación tiene que ser estatal. No puedes tú cederlo a privados porque los perjuicios o beneficios de los bienes naturales son para todos. El agua, la fertilidad de la tierra, la biodiversidad, el aire, son bienes que todo mundo necesitamos para lo más básico. Entonces era una gran oportunidad de convertir lo ambiental en un discurso de política, en un discurso de regreso de la política, de regreso de la regulación de los políticos, de volver a la inspección, la vigilancia, el control de los negocios de corto plazo contra el daño ambiental. Y me parece que perdieron una valiosísima oportunidad, por lo menos la han perdido hasta ahora, porque no solamente se maneja la misma línea que Enrique Peña Nieto, que él empezó el deterioro del sector ambiental en 2015 con los presupuestos terribles a la baja, despidos de cientos de personas en la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Caray, el patrimonio más importante de este país en términos naturales son las áreas naturales protegidas. El presupuesto para el año que entra anda en menos de 1,000 millones de pesos. Estamos hablando que territorialmente las áreas naturales protegidas deben andar como en 15 a 20 millones de hectáreas. Estamos hablando de menos del 10% del territorio nacional, pero en ese territorio se guarda prácticamente 80% de la diversidad biológica. Es muy valioso. Es como tener en una ciudad, no cuidar la catedral, no cuidar los monumentos coloniales, no cuidar las pirámides. Eso es justamente lo que representa las áreas naturales protegidas, aparte de todos los bienes que
hacia afuera genera una montaña bien conservada, con su agua, con su carbono capturado. O sea, es una respuesta a todos los desafíos. No lo vieron de ese modo y me parece que perdieron una grave oportunidad y de hecho son más neoliberales que nunca porque los dueños del territorio, que son sobre todo comunidades indígenas y ejidos, 80% de los dueños de las zonas de más diversidad del país son ejidos y comunidades indígenas, tenían desde la época de Ernesto Zedillo programas de asistencia muy importantes, sobre todo lo que en el pasado era el empleado público que le daban un proyecto y que él llegaba a la comunidad y transmitía conocimientos y decía, mira, vamos haciendo este proyecto de abejas de este modo, vamos haciendo este proyecto forestal de este modo, vamos viendo cómo hacemos este proyecto ecoturístico. Se transmitía el conocimiento con el extensionismo hacia las comunidades después ya tenían el conocimiento y empezaban solas a andar. Un ejemplo muy claro de esto son las comunidades de la Sierra de Juárez de Oaxaca, hablando de un presidente que es en términos simbólicos esencial para el presidente López Obrador, Benito Juárez. La sierra donde nació Benito Juárez es modélica en términos de desarrollo de proyectos forestales, tienen un montón de empresas autosostenibles, tienen venta de madera certificada, capturan carbono, envasan agua, venden muebles. Si él tomara entonces como modelo el ejemplo de Benito Juárez, estaríamos hablando de otra cosa. Pero eso es circunstancial, el hecho de que haya nacido ahí Benito Juárez. No, bueno, pero a él le gustan los símbolos. Bueno, lo que sucede es que los habitantes de la Sierra de Juárez son indígenas. Como que ya le torció mucho. Son indígenas y desarrollaron, desarrollaron no, modelos exitosos con asistencia del gobierno y ahorita se puede decir que tienen una alta gobernanza. Y son regiones del país que tienen verdaderamente un modelo de desarrollo que no tiene el resto del país. Pero no tiene nada que ver con el hecho de que Juárez haya nacido ahí. No, pero entiéndeme, el símbolo que implica Juárez y además un estado como Oaxaca con su pobreza es doblemente importante. ¿Por qué no replicas el modelo Sierra de Juárez en otras sierras del país que están en manos del narco y que están destruyéndose? De éxito hay muchos, ¿no? No hay muchos, ese es el problema. Pero hay otros, pues. Seguramente forestales hay 10 casos cuando mucho en el país. Es un país que tiene 90 millones de hectáreas forestales. Solamente 10. Te los puedo incluso enumerar. En Sierra de Oaxaca, en Sierra de Juárez, en Sierra Norte de Oaxaca, en lo que es la zona sur de Quintana Roo, en lo que es los ejidos de Navidad en la Sierra de Durango, en lo que es ciertos ejidos, fíjate, y que es un asunto que hay que destacar mucho, del Triángulo Dorado de Chihuahua, donde está el narco más criminal y además más antiguo del país, ahí hay una serie de ejidos que son exitosísimos al explotar la madera y conservar los bosques. O sea, hay casos de éxito contra todos los parámetros de seguridad, pero son contadísimos, son muy contados. A mí me parece que, en efecto, yo creo que hay un entendimiento muy pobre y limitado de lo que supone los servicios ambientales, los bienes naturales, digamos, el aprovechamiento de los ecosistemas y del medio ambiente en esta administración, como también la hubo en la anterior administración. Quizá Calderón tuvo un entendimiento más avanzado, fue el último momento en que hubo presupuestos interesantes, el presidente que entregó significativos. Presupuestos más altos. A partir de ahí viene el declive. De hecho, Calderón como expresidente ha sido un actor importante en muchos temas medioambientales globales, ha sido consultor en muchas organizaciones verdes y demás. Creo que el gran declive viene justamente en el fin del calderonismo y se viene a pique de manera muy dramática con Peña y ahora acentuado aún más con López Obrador. A mí me parece que tiene que ver también con un entendimiento, digamos, equivocado de lo que debe ser el medio ambiente. Creo que en la visión del presidente no está conservarlo ni acrecentarlo, sino más bien aprovecharlo y cuyos impactos para él son menores o, digamos, mitigables. Ahí está el caso del Tren Maya, en donde él está convencido de que no va a tener ningún tipo de impacto nocivo. Y los expertos, la gente que se ha metido, empieza a tener opiniones divididas. Falta todavía que se realicen muchos estudios, pero la visión o el posicionamiento del presidente López Obrador de inicio es no pasa nada, no va a pasar nada, como minimizando. Y está el caso, por ejemplo, del programa de la nueva política social del presidente López Obrador de Sembrando Futuro. Sembrando Vidas. Sembrando Vidas, que tiene que ver con incentivos para reforestar, pero un programa como muchos otros hechos sobre la marcha, sin padrones, sin reglas de operación claras,
donde ya empezaron a suceder consecuencias no esperadas de política pública, como por ejemplo que haya campesinos o pequeños agricultores que deforestan para que les cobrar apoyen. el dinero y entonces reforestar cuando en realidad lo que estás Y perdiendo... que si no hay controles, ¿cómo no va a Claro, ocurrir entonces, eso? Pues? Yo creo que el tema del medio ambiente es tan trágico en México como lo es en otros países de América Latina, porque no es exclusivo del presidente López Obrador. La crisis de los presupuestos verdes está en Bolivia, en Brasil, en Colombia, prácticamente en todos los países que tienen grandes recursos naturales, y eso va a tener una implicación planetaria muy fuerte. Paradójicamente, en este año, que es cuando ha hecho más crisis el cambio climático, cuando han habido manifestaciones mucho más contundentes y concretas, y cuando la Semana del Clima en Naciones Unidas cobró ahora sí una relevancia global, es cuando tenemos el peor presupuesto en materia de medio ambiente en la historia reciente del país. Digo, no puedo decir que en la historia del país en su conjunto, porque antes no había estas carteras, no estaban estas agendas, vaya, no existía este ministerio. Pero desde que se cobró conciencia, desde que se instauraron presupuestos, agencias, personal y mandato para proteger el medio ambiente, este es el peor momento. Claro. Desde que más o menos se instalaron... Pues desde Ernesto Zedillo, que es cuando se funda la Secretaría de Medio Ambiente. Exactamente, con Julia Carabias y con el Instituto Nacional de Ecología. Desde entonces que había una cierta incipiente institucionalidad, hoy tenemos un desmantelamiento institucional, un recorte burocrático y un recorte presupuestal muy, muy grave. Julio. Que sí es preocupante que no estén conectados con este clamor global que vemos ahora con estas marchas contra el cambio climático, que luego los grandes capitales se encargan de ir en contra de esta chica, de esta niña Greta, calificándola de ingenua y cuanta cosa, sin ver que bueno, pues de fondo... Sí, pero de fondo tiene toda la razón, ¿eh? De fondo tiene toda la razón en que le están heredando a esta generación un desastre y somos los culpables nosotros. Pero aunque es lamentable esta disminución, fíjate que a mí no me sorprende tanto. ¿Por qué? Porque, a ver, asumiendo que este es un gobierno de izquierda, que a veces ya lo duda uno, pues uno pensaría que al tratarse de ello estaría en contra del modelo depredador y extractivista de los recursos, ¿no? Y que estaría a favor de la protección del medio ambiente. Pero si revisamos un poco, la izquierda, al menos mexicana, ha estado más preocupada en asuntos como la lucha de clases, la redistribución de la riqueza. La latinoamericana en general, el combatir la pobreza, que ambiental, que nada deja más pobreza que darle en la torre al medio ambiente. Sí, pero bueno, después de qué vas a vivir. Han estado más enfocados en eso históricamente, no se les ha visto ligado a las luchas ambientales, ¿eh? Entonces por eso a mí no me sorprende tanto que haya sido así. Sí lo lamentamos que en este gobierno, en los hechos, no hay este interés, tanto por los proyectos que ya mencionaban, el Tren Maya, de Dos Bocas, de El Zapotillo aquí mismo, que no se ve. Toledo habla muy bonito, pero el Semarnat, pero en los hechos no se ve que vayan en esa misma línea. Alrededor está cercado el presidente por algunos otros personajes que sí están interesados en estos proyectos extractivistas y en impulsar algunos otros. Y también, si bien los pueblos originarios y los zapatistas están queriendo resistir contra estos megaproyectos con una idea de regresar a lo básico, de otras alternativas, yo creo que también otro problema es que la gente todavía tiene ese chip que nos implantaron durante 30 años de neoliberalismo, de que eso nos va a traer el desarrollo y los empleos, porque si tú hablas con gente de Quintana Roo, ellos piensan que el Tren Maya les va a traer modernidad y trabajo, ¿no? Entonces, esto de que va a traer empleo y dinero es una forma de pensar cortoplacista que todavía muchos mexicanos tienen, y que ese chip que tienen muchas personas de pensar en ese desarrollo y modernidad y los trenes y las torres de departamentos y los malls nos van a traer ese desarrollo, eso causa de que haya pocas voces que se levanten en contra de este tipo de recortes que, como ya lo explicó Agustín, es darse un balazo en el pie. Y fíjate, el tema no es no aprovechar los recursos. O sea, me parece que estamos entrampados de repente en el radicalismo, claro, de no son explotemos o no hagamos nada. No. En realidad, lo que estos modelos forestales existen, reflejan el modelo Benito Juárez, es el territorio tiene
un límite de capacidad para generar, por ejemplo, madera, para generar agua, para capturar carbono. Lo estudias bien, la ciencia es muy útil y dices, No te bueno, vayas voy a al sacar límite. tanta madera este año, pero se va a reforestar y esa zona, después de explotarla, lo voy a dejar descansar 7, 10 años, me voy a otra zona y están manejando muy bien el territorio. Es una cuestión de manejo de territorio. No vamos a Porque poder si hay salvar recursos los renovables, recursos por naturales si no permitimos a la gente que use el bosque. Y digo esto porque para mucha gente el crimen mayor es un camión con troncos. Está mala gente, hace falta educación ambiental también. No, el problema es que un camión con troncos traiga troncos que no tienen guía y que estén violando, y eso está ocurriendo con Guía, las te mafias. refieres documentación, Documentación, papelería, marca y marca. todo. Sí, tiene que ser todo legal y tienes que estimular que el bosque tenga un valor. El problema de ahorita, ¿por qué se está destruyendo los recursos naturales? Es porque no tienen valor. Si el dueño de un bosque ve la oportunidad en la madera y en los servicios ambientales, no va a tumbar el bosque para abrir espacio para las vacas o para la agricultura. Agustín, si no le damos valor al bosque, no va a ocurrir esto aun nunca. cuando tuviera valor el bosque, el tema es que también el crimen organizado y la impunidad ha permeado en este tema, y entonces, aun cuando un ejido, una comunidad esté cuidando su bosque, los talamontes, los clandestinos se meten de Es que manera se juntan ilegal. las dos. Se juntan las dos. Porque Pero- no tiene valor el bosque y aparte están los criminales o ahí. no tiene valor suficiente para cercarlo, para vigilarlo, y porque el crimen organizado también se mete ahí y entiende un valor cortoplacista, mercantilista, antiecológico, que es talar ilegalmente y sacar troncos sin documentación. Bueno, de y manera- lo vemos en el tema del aguacate. También cuando compites con un producto que tiene una rentabilidad tan impresionante como el aguacate, si no hay Estado de Derecho, todos los bosques se van a venir abajo. ¿Por qué? Porque el beneficio por hectárea de un bosque sembrado de aguacate contra una hectárea De de maíz. maíz es O prácticamente... de conífera, simplemente mantener el bosque como está en su estado Fíjate. original y sacar madera de conífera. En Ciudad Guzmán, que es una zona alta productora de maíz, una parcela de una hectárea con maíz, 8, 10 toneladas, pongámosle 10, que es mucho, sobre 50,000 hectáreas, sobre 50,000 pesos. Una hectárea de aguacate, con la cantidad de toneladas que puedes generar, puedes andar cosechando 1,000,000 de pesos. O sea, ¿cómo vas a competir con eso? ¿Y una hectárea de árboles maderables? No, mucho No, menos. mucho La madera menos no que- tiene... ¿Sabes por qué no tiene valor? Porque el crimen organizado la bajó. Como se explotó mucha madera de forma clandestina y están alimentando los aserraderos, entonces la madera se va, el metro cúbico de madera se va a cientos de pesos. O sea, es una cosa que no vale la pena porque necesitamos Estado que regule, que cuide la impunidad y que proteja las fronteras forestales. O sea, necesitamos muchas cosas, efectivamente. Ahí sí, más Estado. Exactamente. Y pues responsabilidad en cuanto a las acciones para vigilar, Ahora, y para fíjate, proteger a los el dueños. INEGI en el sistema de cuentas ambientales desde hace 30 años está midiendo cuánto es el impacto de la economía sobre los bienes naturales. Se calcula de 6 a 7% del PIB, que es una cantidad enorme. No tiene que invertirla toda el Estado, pero si internalizáramos el costo ambiental, tendríamos una sociedad que pagaría los impuestos ambientales. Tampoco estamos dispuestos a eso, no se va a poder resolver esto nunca. Compañeros, muchas gracias, muy amables. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, hasta la próxima semana.